¿Será que Job había cometido algún pecado? Por todo lo que le había acontecido o le estaba pasando, había perdido a su familia, a sus hijos, todo el dinero se había ido y su salud se encontraba afectada también. ¿Será que Job había cometido pecado para estar en esa condición? Sus amigos vinieron a juzgarlo, a decirle: hombre, tú has cometido pecado contra Dios, tú has hecho mal y por eso la consecuencia de tus actos. Necesariamente las cosas que vengan a nuestra vida no tienen que ver muchas por lo que si nosotros cometemos pecado o tenemos un error. ¿Sabes? Aquí en esta historia de hoy, la curación del ciego, parte 1. Jesús estaba caminando y se encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre estaba pidiendo limosna. La condición de una persona con discapacidad muchas veces no tienen la misma facilidad de conseguir un empleo, las mismas oportunidades que otros. Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino porque la obra de Dios se manifieste en él. Listo. Los discípulos ven a este hombre y dicen: Señor, mira, este hombre está así. ¿Cuál es su condición? ¿Por qué? Su papá pecó, su madre pecó, él ha pecado. Era imposible que este hombre había pecado, porque él era ciego de nacimiento. Significa que un niño, antes de nacer, no puede pecar. Ya cuando una persona ya está a uso de razón, a partir de una edad ya más consciente, ahí ya, según es contado como las acciones malas como pecado, porque está en completa raciocinio de lo que hace, ¿verdad? Pero Jesús le dice: mira, no necesariamente eso. Los judíos tenían, por ende, que una persona cometía pecado y las consecuencias eran de salud o perdía todo lo que tenía. Absalón cometió pecado, traicionó y fue cruzado por lanzas, ¿verdad? Y también otros que podemos aquí mencionar correspondiente a esto, pero eso no significaba que siempre las consecuencias eran una enfermedad o algo por el estilo. Dios no castiga de esa manera. El plan de Satanás aquí era o es hacer entender de que los males que vienen a nuestra vida es consecuencia de nuestro pecado y que Dios castiga de esa manera. Yo les contaba la parte de Job. Job no había cometido pecado, sino que era una prueba que estaba pasando o que Satanás estaba atormentándole. Entonces, los males que vienen de nuestra vida a nuestra vida no necesariamente son por nuestro pecado, sino porque Satanás es el artífice de ello, ya que Dios permite, pero los males no son necesariamente por nuestros pecados. Listo. Y Jesús le responde: mira, el propósito de esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él, o sea, para exaltar el nombre, el poder de Dios, a través de Jesús haciendo el milagro de la sanación. Este hombre, Jesús, toma barro, con su saliva hace barro y le unta en sus ojos y lo manda al estanque de Siloé. Allí lo manda ¿para qué? ¿Será que ese estanque tenía poder milagroso? Que se vaya a lavar allá. Es una acción de fe que Jesús hace que este hombre vaya allá para probar su fe. Porque este estanque no tenía ningún milagro, ni el barro, solo la fe que este hombre tenía en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también esta lección la podemos llevar ahora al final del capítulo, versículo 13,
que cuando este hombre fue sanado, fue hecho el milagro, mucha gente no creía que era este hombre, porque era un hombre que mantenía pidiendo limosna, que mantenía allí en condiciones no muy agradables. Y él dice, yo soy ese que usted veía ya. ¿Quién? Y ahora al ver todo esto, los fariseos y todo eso, le pregunta, pero ¿quién hizo este milagro? Llevaron entonces los fariseos a aquel que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho al lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos quién había recibido la vista, y él le dijo, me puso los dedos sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no pertenece de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta señal? Y disensión entre ellos. La gente no creía del milagro que Jesús había hecho en el hombre. Mira, cuando tú decides aceptar a Jesús y hacer cambio en nuestra vida, mucha gente no cree, porque tú has cambiado por total. Este hombre había cambiado, y este hombre aseguró de que Jesús había hecho esa transformación en él. Los fariseos ahora empiezan a juzgarlo porque él fue sanado el día de reposo. Jesús hizo aproximadamente 7 milagros el día de reposo. Estos fariseos habían perdido de vista de que el día de reposo, o la esencia del día de reposo, Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradiciones y errores. Los fariseos de sacrificios que se habían ordenado para la instrucción de los hombres acerca de la expiación vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, se había convertido para ellos una piedra de tropiezo. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento, oscurecidos estaban cegados por el orgullo y los perjuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar la orden de las cosas que entonces existían y revelarles el carácter del Padre. Todo esto quería Jesús con los fariseos, pero estaban enceguecidos por el orgullo, decían que Jesús había violado el mandamiento del sábado, pero realmente Jesús no había violado. Jesús había violado eran las leyes adicionales que ellos tenían o las normas que ellos habían impuesto, porque el verdadero día de reposo es ayudar también al necesitado, vivirlo cada día una vida práctica como cristianos. Aquí el ciego había aceptado ya a Jesús, el ciego había reconocido a Jesús, sus ojos habían sido abiertos. Los fariseos no habían aceptado y sus ojos estaban oscurecidos realmente por todas esas normas y habían distorsionado el verdadero propósito de ser hijo de Dios y de guardar los mandamientos de Dios. Jesús venía a enseñarles aquí el verdadero propósito del día sábado. Y no solo eso, sino a mostrarle que Él era el Hijo de Dios. Y también puede hacer milagros en nuestra vida, pero tenemos que tener fe en Él, confiar, aunque parezca ilógico, aunque parezca raro lo que nos pide el Señor que hagamos, aceptémosle. Y segundo, abramos nuestros ojos y creamos en Jesús, porque Él tiene el poder para hacer todo lo que para nosotros es imposible. Oremos. Dios y Padre Celestial, bendícenos en este día. Que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno de mis hermanos y mis amigos en este día, en Jesús. Amén. Dios te bendiga.